Ah, bueno, ¿cómo están? Saludos, te saluda César Ramírez. Eh, Bienvenido a este video que quiero, pues, ¿cómo salió la cuestión de hablar de esto? Bueno, fue de la siguiente manera. Soy profesor de inglés. En este caso tengo quinto de primaria. Tengo muchos proyectos por delante, pero me doy cuenta de que hay muchos problemas respecto a la educación, que hay una problemática enorme en cuanto a la educación, en cuanto a lo académico, en cuanto a muchas cosas. Entonces empiezo a buscar diferentes maneras de ver cómo puedo cambiar, cómo puedo aportar, cómo puedo hacer mis clases diferentes y ser parte de ese cambio. Y encuentro mucha información que tiene que ver, una información increíble que viene de parte, por ejemplo, del doctor Hernán Aldana. Es un doctor biólogo y neurocientífico. Entonces empiezo a estudiar mucho su material, empiezo a hacer apuntes en los cuadernos y a manera de pensar cómo puedo hacer para que esto se plasme de mejor manera en mi cabeza. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, como todos sabemos, la mejor manera de aprender algo pues es a través de enseñarlo. Entonces dije, bueno, voy a grabar un video en el cual voy a estar hablando de los apuntes que tengo y a lo mejor metiendo un poco mi opinión. No es mi intención colgarme la información y decir, yo lo descubrí, no. Todo esto es del material que he recopilado del maestro Hernán Aldana Marcos, quien me gustaría tener el privilegio de conocer en algún momento, o tener alguna de sus, estar en alguna de sus ponencias o algo así. Entonces él empieza hablando de neurociencia en el aula. Dice que nosotros como profesores nos enfocamos en preparar nuestras clases más en qué van a los alumnos, perdón, escuché un poco de ruido, en qué van a aprender los alumnos. Estamos tan enfocados en qué voy a dar, cómo le voy a decir, que en lo que realmente van a aprender los alumnos. Entonces él nos habla de que, por ejemplo, entre más entendemos nosotros cómo funciona el cerebro, más posibilidades vamos a tener para saber cómo enseñar a nuestros alumnos y nosotros como alumnos como para aprender. Ahora hay una cosa que él dice: en el aula realmente no se aprende. En el aula no se aprende, se entiende, lo cual ya es bastante. En el aula solamente se entiende, pero se aprende afuera. Dice, aprender es guardar información en el cerebro de manera que cuando la necesite, ahí esté. Si en el momento en el que yo necesito esa información no está, quiere decir que no la aprendí. Si tengo que decir, a ver, ¿cómo era? A ver, no, si tengo que buscar esa información así que no la tengo, entonces realmente no la aprendí. Es como, por ejemplo, si te dicen, ¿cuál es la capital de Ecuador? No me acuerdo. 9 por 2, 32, no, 18, ¿no? Así no tienes que pensarlo mucho, como que ya sabes de qué están hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende? A través de los sentidos, a través de lo visual, de lo auditivo, de lo táctil, de lo olfatorio también. Ahora, el saber, un punto que él dice, el saber ocupa lugar, que esto es romper un paradigma contrario a lo que se tenía creído, lo que se creía, lo que se pensaba, que decían el saber no ocupa espacio, ocupa espacio en la mente. Las neuronas se conectan a través de sinapsis. El aprendizaje es conectar neuronas y al recordar mantenemos esas relaciones, pero también el aprender significa desconectar. Ahora dice que en los estudios no se está seguro si se pueden deshacer esas conexiones, pero en todo caso sería formar conexiones nuevas. Bueno, entonces él dice, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos? Primero nosotros como maestros, la problemática es que nosotros estamos desesperados porque decimos, es que no sabemos cómo hacerle para que los alumnos te pongan atención. Y por otro lado, los alumnos están fastidiados porque ya no saben cómo aguantarnos. Entonces, la clave número uno para hacer que la información que entra
a la memoria de corto plazo, pase a la memoria de largo plazo, es a través de la repetición constante. Uno, repetición y repetición. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando estás con los alumnos, ¿qué pasa? De repente no falta el que ya me aburrí, o no dice ya me aburrí, pero ya se estira y se levanta y se mueve, ¿no? Y tú, quédate quieto, no bosteces. No ganas de bostezar. Si no bosteces, y ese es un grave error, porque al niño bostezar es como si liberara un poco de energía. Al bostezar, tampoco se trata de que ya todo el mundo bostece, pero al él bostezar como que libera un poco esa energía que trae por ahí. Entonces, dale oportunidad de bostezar, de moverse. Ahora, lo ideal creo que es cada 15 minutos levantarlos a hacer algo, hacer una actividad, levantarse, respirar, moverse, caminar, tomar agua, lo que sea, pero no los puedes tener sentados. Uno de los errores que cometemos nosotros como docentes es que tenemos a los niños sentados, a los alumnos sentados y viendo una clase aburrida, una clase de hueva, y todavía decimos, es que no me pone atención. Más bien tienes una clase pésimamente aburrida. Entonces, dales oportunidad de moverse. Cada 5 minutos tenlos en frega moviéndose, haciendo algo. Canten, bailen, hagan algo, muévanse, tomen agua, manténlos así. Número 2, repetir. El cerebro, él dice que es el cerebro es muy selectivo para saber qué va a guardar. La mejor forma de guardar la información es a través de las emociones. Cuando tú tienes una situación emocional fuerte, te acuerdas de todo lo que estaba pasando, del color, de lo que había, de lo que no había, del olfato. Entonces es importantísimo eso también. Mete las emociones a lo que estás haciendo. Repetir. Entonces, cuando el cerebro empieza a darse cuenta de que me está diciendo, es decir, el cerebro no guarda cualquier cosa, menos que impacte las emociones. Entonces, una vez que el cerebro recibe algo, lo guarda, lo deja ahí, pero no lo pasa más atrás, no lo guarda hasta que estamos trabajando con la repetición. El cerebro dice, es que si tanto me está diciendo algo, hay que convencer al cerebro que se tiene que aprender lo que estamos queriendo que se aprenda. Es tan selectivo que no guarda nada más, porque si es muy selectivo para saber qué guardar. Tan selectivo que si es algo irrelevante, lo va a guardar por 2 semanas, tal vez, por 1 semana. Si es totalmente irrelevante, esa memoria va a ser la memoria sensorial de 10 segundos. Pero cuando ya es algo importante, lo guarda. Es algo que tiene que ver con la sobrevivencia, que es la actividad número 1 del cerebro. La actividad número 1 de la función es sobrevivir, mantenerte despierto, vivo, que no te mates y por ahí. Entonces esa es la manera en la que hacen las cosas. Entonces decíamos que tenemos que estar repitiendo la información, repitiendo las cosas, para que el cerebro se dé cuenta de que esto es importante y lo empiece a guardar. El aprender. Ahora, aquí hay una cuestión aquí importante. Decía, lo interesante de la neurociencia es que nosotros sabemos que el tiempo de atención de un niño a un joven de universidad es obviamente diferente, pero la neurociencia ya nos enseña cuánto tiempo es. Por ejemplo, jardín de niños, un niño de 5 a 8 minutos, uno de primero a sexto grado de 8 a 12 minutos, secundaria 12 a 15 minutos, preparatoria 12 a 15 minutos y universidad de 15 a 18 minutos. A menos que lo que estés viendo ocupe todos tus sentidos y que sea algo extremadamente interesante, a menos que no sea así, tu atención se va. Tienes que traer a los alumnos de regreso. Entonces, clave número 1 para aprender es el repaso, repetición, pero no la repetición siempre igual, es decir, la repetición metiendo cosas novedosas, es decir, repitiendo lo mismo pero de maneras distintas para que te lo puedas aprender mejor manera. Los alumnos, la atención se empieza a ir. Entonces, ¿de qué manera traes a los alumnos? Caminando por el aula. Hay cosas
que son básicamente muy sencillas, pero hay otras que sí dices, wow. Entonces, traer al alumno de vuelta, míralo, camina entre ellos, no solamente veas al alumno que está poniendo atención, sino aquel que se pierde también, ve a todos. Para aprender hay que primero captar la atención. Es otro punto. Para aprender hay que primero captar la atención. Esto es muy importante porque nosotros decimos, es que préstame atención. Y decía Fabricio, no me acuerdo el apellido, el maestro también decía, es que la atención es algo que se tiene que secuestrar, no es algo que se pide. Y el doctor Francisco Mora también lo dice, es que si yo estoy teniendo si mi clase es atractiva, yo no tengo que decir al alumno, préstame atención. Es como si yo estoy hablando y de repente aparece una jirafa detrás de mí, yo no tengo que decirles, vean a la jirafa. Por inercia, por sentido común, la gente va a ver la jirafa. Entonces, primero hay que atraer la atención de los alumnos. ¿De qué manera? Moviéndote. ¿De qué manera? Modulando la voz. ¿De qué manera? Con tu lenguaje corporal también. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, las mangas de esta manera, o sea, mostrando esta parte del cuerpo también, te va a dar más influencia a tu lenguaje corporal que solamente que todo tapado, ¿no? O sea, gente como Steve Jobs siempre, por alguna razón, siempre tenían así remangado esto, entonces el lenguaje corporal es más expresivo y tienes más posibilidad de captar a la gente, ¿no? Puedes moverte, puedes dar, puedes brincar, puedes hacer lo que quieras. El chiste es que tú tengas no puedes estar todo el tiempo así. Bueno, okay guys, let's check the verbs. The verbs that we checked, es una hueva, eso increíble. Entonces, ahora, los estímulos. No bajes los estímulos. Tienes que estar en un salón que esté bien iluminado, que la temperatura, no que sea tantos grados, no, pero sí que sea, que no sea un espacio de mucho calor o de intenso frío. De hecho, es preferible que haya frío, que haya un poco de frío, a que haya calor, ¿no? Ya iba a decir a que haya calor, porque pues no, simplemente. Ahora dice, fíjate esta expresión que dice Chema Lázaro de España. Él dice, cuando le preguntan cómo hacer para llamarla, para retener la atención de los niños, y él dice, bueno, básicamente yo creo que la atención aguanta lo que aguanta el culo. Entonces, y él dice, pues sí, ¿no? O sea, realmente lo que la atención que tú pongas en algo va a ser, cuando empiezas a sentirte ya incómodo, ay, ya me la estimula, sí, ay, no, o sea, empiezas a perder la intención. Entonces, en muchos lugares tenemos, por ejemplo, alumnos en bancas de madera y queremos tenerlos sentados una hora, o de plástico totalmente, esto está chafa, pero aguanta. Entonces, no baje los estímulos. Es obvio que si hay mucho calor, o si hay mucho frío, o si a mí me duele la panza, o me duele la muela, o tengo un hemorroide o algo así, entonces mi tiempo de atención va a ser muy corto. Ten presente los estímulos, la luz, la temperatura. Si vas a dar una clase o una diapositiva, no bajes la luz. Todos esos estímulos, todo lo que estimula de alguna manera, tenlo ahí. Dicen que, por ejemplo, hay mucha gente que cuando da conferencias las da en lugares donde solamente la parte de atrás está iluminada y todo lo demás está oscuro. Eso es bajar los estímulos. No bajes los estímulos, muévete, camina, levántalos para que tengas la atención todo el tiempo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros guardamos la información en el hipocampo y después la guardamos en la corteza, es donde se queda ya para siempre? Entonces, nosotros vemos un tema con los niños y decimos, bueno, a ver, y les haces la pregunta, le dices, a ver, ¿qué vimos ayer o qué vimos la semana pasada? Y los apuras, ¿no? A ver, vamos a ver, Person Perfect, tell me an example, dime un ejemplo. Y el niño se queda, y tú, no, pero rápido, no, a ver, tú siguiente. No,
Tienes que darle tiempo al alumno, no lo apures a contestar, dale tiempo, porque él tiene que buscar la información en los bancos de memoria, porque no es algo que ya sepa de manera natural. Por ejemplo, hacían un experimento donde les dicen, ¿qué comiste el lunes en la tarde? Y los alumnos empiezan así, ¿no? Y mueven los ojos, ¿no? Y tardan un poco, pues que comí albóndigas con sopa. Okay. 9 por 2, 18. Y se te das cuenta de que cuando la información, como esa información no es tan relevante, el cerebro la va guardando todavía, pero en todo 12 más no te vas a acordar. Pero tienes que empezar a mover los ojos para buscar en esos bancos de memoria. Pero cuando te dice 9 por 2 no tienes que decir, a menos que no te acuerdes, 9 por 2, 18, y ves a la cámara y sin broncas. Entonces, la información se va guardando poco a poco. La información se va guardando poco a poco. No apures al alumno a contestar, dale tiempo de buscar la información. Guardar algo en el cerebro toma tiempo, toma mucho tiempo, a menos que tengas estímulos emocionales muy fuertes. Entonces, una cosa que se hace en los avances es que se nos dice, tienes que aprender un montón de cosas en corto tiempo, sí, pero creo que es mejor para el cerebro. No aguanta un input tan grande, o sea, a pesar de que están así, no aguantan meterle 10 palabras y que se guarden o mucha información. Es mejor poco y bien que mucho y rápido. Esta es otra clave. Menos es mejor, menos y bien que mucho y rápido. Luego, por ejemplo, él dice, hay que analizar la currícula y veamos qué cosas hay que remarcar y qué cosas hay que quitar, qué cosas realmente nos van a servir, qué cosas van a ser trascendentales para nuestra vida y qué cosas, pues no. Aprovechemos el tiempo que el alumno está con nosotros para que aprenda. Nos habla de memoria de corto plazo, la memoria sensorial, memoria de mediano plazo y memoria de largo plazo. Es el alumno mantiene, es que son mis apuntes, el alumno mantiene la información del año pasado en el hipocampo. Si le preguntas no lo vas a ver, si le preguntas no lo vas a ver. Ahora, si tú le dices de repente, oye, esto vimos el año pasado, no lo vimos. Oye, pero esto lo vimos, no lo vimos. Si tú le dices, sabes que mira, la información del año pasado que vimos, que tienen escrita, estudien un poco, denle una leída y mañana hablamos de eso. Entonces va a ser diferente, porque no creas que el alumno tiene la información como tú aquí, que cuando dices, hablas de tal tema, ya lo tienen ellos totalmente entendido, ¿no? Entonces, la memoria intermedia nos puede durar unos días. La memoria sensorial puede durar hasta 10 segundos, por ejemplo, como si tú te quedas viendo, por ejemplo, la luz o viendo algo y de repente cierras los ojos o volteas, la sigues viendo hasta por 3-4 segundos, ¿no? Entonces eso es una prueba de que existe. Ahora, respecto a los exámenes y las evaluaciones, muchas veces en la escuela se nos dice, no pongas contenidos del año pasado, de la evaluación pasada. ¿Por qué no? Si repetir es la clave del aprender, porque a fuerza tengo que meter nada más contenidos nuevos, tengo que meter cosas anteriores para saber que el alumno va aprendiendo. Entre más repaso, más aprendizaje va a haber. Cada examen debe contener información del periodo anterior y nueva. Repetición. El repaso permite evitar la memoria intermedia, es decir, que el repaso permite que yo pueda guardar las memorias en la corteza para que no se me olvide. Obviamente también, solamente memorizo y recuerdo aquello que uso, aquello que me aprendí y que jamás lo vuelvo a usar, pues no va a quedar más ahí. Darles tiempo de contestar, darles tiempo de aprender, aunque te tome tiempo. ¿Cuántas veces sí lo decía? ¿Cuántas veces has escuchado y tú has dicho, no me interrumpa porque no acabo? Pero, o sea, uno cree que nada más con escupir la información, el alumno ya aprendió. Y el alumno lo que hizo fue sentarse y mañana le dices, ¿qué aprendiste? No, pues, no sé. Aunque te coma el tiempo, haz que el alumno repita y que repase de maneras diferentes y estímulos para que lo tengas ahí atado. Otra clave para aprender, yo no lo hacía realmente.
yo decía, cuando tomas notas, ¿para qué? Si no voy a volver a ver este cuaderno. O es tanta la información que tienes que estar metiendo que no me voy a acordar. Déjame ver la hora. Entonces no me voy a acordar y es tanta la información que no te vas a acordar. Entonces, pero el escribir, las notas pasan de ser una especie de memoria o de algo a una especie de memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque estás metiendo ahí la visión, estás moviéndote, estás metiendo más sentidos a lo que estás haciendo, y al escribir estás cerrando un ciclo. La neurociencia nos dice, Jordan Kleisch nos dice que al estar nosotros escribiendo en pizarra, en mesa pizarra, que puedes estar escribiendo y haciendo notas en tu cuaderno y haciendo notas en la mesa, eso hace que tú aprendas mejor, que memorices mejor. Deberíamos dejar que los niños pinten en las mesas, o bueno, obviamente no, pero darles un material necesario como para apropiado para poder hacerlo. Entonces, al escribir, se tienen que obligar a los alumnos a escribir notas. ¿Y cómo? No vas a escribir todo, pero decirles, esto es importante, de esto voy a hablar, esto va a venir en el examen, y que ellos tomen notas. Porque al final del día, si yo tengo esto si yo no tengo esto y no lo vuelvo a leer, no me voy a acordar. La idea de hacer este video para mí es primeramente recordar todo. Y bueno, vamos a dejarla hasta acá. Después te subo a la siguiente parte. Sé que a alguno le va a gustar esta información, le va a servir. Y pues, si quieres buscar los videos del doctor Hernán Aldana Marcos, lo puedes hacer, está súper padre. Del doctor Francisco Mora, increíble. De Chema Lázaro también. Y bueno, los saludo y hasta luego. Gracias.